La importante agenda que todos ustedes han tenido y buscamos también con este panel dar un cierre. Queremos hablar del futuro del emprendimiento en Colombia y por esa razón nos acompañan hoy. Tenemos nuestros del gobierno colombiano acompañándonos puede ser el emprendimiento. Nos acompaña el doctor Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Nos acompaña el doctor Diego Molano Vega, ministro de Juan José Güell de España también, Gonzalo Martín Villa, que es nuestro CEO, que requieren mayor presentación porque además ya nos han acompañado en varios momentos Yo creo que le hemos pedido a nuestros emprendedores un reto muy importante y es que todos tienen que hacer un pitch muy corto. De manera que hoy le voy a pedir a nuestros invitados, espíritu emprendedor también, sean capaces de prácticamente en 1 o 2 minutos dar sus respuestas, porque a los emprendedores los entrenamos para eso. Tenemos que... Invito a todos y voy a comenzar por algo que alguna persona, alguno de nuestros amigos de los fondos que nos acompañaron, detectado que se habla mucho de lo que falta, pero no... Y me refiero a la primera pregunta. Hay hay modelos de emprendimiento y de impulso al emprendimiento dinámico. Ustedes, ¿qué estamos haciendo bien y qué falta? Pero me importa mucho que nos cuenten qué consideran que estamos haciendo bien. Destaquemos lo que estamos haciendo bien y qué falta. Y voy a comenzar por nuestro ministro Sergio Díaz Granados. Bueno, muy buenas tardes a todos. A Movistar, congregar emprendedores y también inversionistas. Yo diría, en el caso nuestro, 3 mensajes. El primero, estamos cambiando el entorno de los negocios de Colombia hacia la internacional. Colombia se está insertando en sus vendedores a nivel mundial, de carácter preferencial. Consumidores en Canadá, en Suiza, en Europa, en Estados Unidos, en México, pero también en Corea. Dejar al finalizar este gobierno, de verdad, emprendedores colombianos. Hemos salido para decir de Colombia, de los empresarios colombianos, micros, pequeños y medianos empresarios, con las economías que nos estamos integrando. Estados Unidos, por ejemplo, hemos tenido un mercado americano. Lo segundo que estamos haciendo, yo diría y queremos remarcarlo mucho, es que hemos puesto el esfuerzo por hacer de esta economía fácil para abrir un negocio. ¿Por qué? Porque eso permite que el error se vuelva realmente aprendizaje y los recursos no queden atrapados en las liquidaciones, tanto humanos como recursos y activos fijos. Entonces, el entorno del negocio es fundamental, por eso nos hemos embarcado en unas reformas permanentes de mejorar el clima de negocios. Yo creo que este año, espero en octubre, cuando salga el reporte del Banco Mundial de Clima de Negocios, Colombia vuelva a estar nuevamente en el top de los países reformadores a nivel mundial. La última ley que se aprobó por el Congreso, la Ley de Garantías Mobiliarias, ayuda muchísimo al financiamiento del emprendimiento y ayuda muchísimo al emprendimiento de la micro y pequeña empresa colombiana. Y un tercer elemento que considero fundamental es la financiación. Aquí se ha hablado de Impulsa con seguridad estos días. Impulsa la creamos como una reflexión de este gobierno hace casi 3 años. Comenzó a funcionar a partir del año pasado en forma, ya ha colocado más de 120.000 millones de pesos para ayudar a los emprendedores colombianos a que saquen adelante sus ideas. Entonces, yo diría de esta manera 3 mensajes que están ayudando a cambiar el entorno de los negocios hoy y hacia el futuro. Perfecto, ministro. Apertura de mercados, facilidad en el desempeño de los negocios y la creación de Impulsa. Yo creo que Impulsa realmente es algo para destacar y yo creo que el foro en general ha visto la fortaleza de Impulsa. Invitaría a Juan José a que nos comparta. Muchas gracias, Alfonso. Sabes de la estrechísima relación de IE Business School con Colombia. Nosotros aquí tenemos una base de casi 1.000 antiguos alumnos y, por tanto, seguimos muy de cerca todo y hemos estado muy presentes en apoyar el ecosistema emprendedor. Y lo que hemos visto a lo largo del último tiempo, del último año, de los últimos 2 años, es un fortalecimiento extraordinario del ecosistema de emprendimiento colombiano. Lo que vemos es un país que a todos los niveles administrativos, pero también las grandes corporaciones, las instituciones, instituciones como la que nos acoge hoy aquí, la Cámara de Comercio, la patronal, todas tienen una orientación entrepreneurship friendly. El Gobierno está llevando a cabo un esfuerzo importante de infraestructuras en el ámbito de las TICs, como también están anunciadas en el ámbito de las infraestructuras físicas. Desde luego, todo lo que ha mencionado el ministro de Comercio es extraordinariamente relevante, el avanzar en derribar
esos obstáculos burocráticos completamente innecesarios y a veces extraordinariamente gravosos para las empresas que empiezan. Por tanto, creo que se va en la buena dirección. Luego uno puede discutir si se va a suficiente velocidad hacia el objetivo planteado. Y sin lugar a duda, pues quedan muchísimas cosas por hacer y merece la pena que el Gobierno pise el acelerador sin miedo y vaya en esa buena dirección. Particularmente creemos que hay un ámbito donde se ha trabajado, pero queda muchísimo camino por recorrer, que es en el ámbito de la financiación de los proyectos early stage. Aquí hoy se han dado cita y ayer también muchos inversores especializados en la fase temprana de las startups, pero creo que hace falta perseverar en ese esfuerzo que está llevando a cabo Impulsa y avanzar rápidamente en la construcción de una industria de inversión en fase temprana que en definitiva permita el que tenga financiamiento todos esos proyectos y esa enorme cantidad de talento emprendedor y de voluntad emprendedora que hemos visto estos días en Colombia y que vemos quienes tenemos la suerte de visitar Colombia con frecuencia. Perfecto, Juan José. Ministro Diego. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación a este evento, porque realmente yo siempre estoy feliz con los emprendedores. Y siempre que estoy en un evento de estos recuerdo mi experiencia de emprendedor. El año 2005 me quedé sin trabajo, estaba en Estados Unidos y la compañía en la que trabajaba cerró. Entonces dije, bueno, vamos a montar un negocio. Entonces, con unos socios ingleses y de Islandia montamos un negocio de location-based services, de servicios basados en la ubicación. Y pues muy bien, eso salíamos y conseguíamos plata facilísimo, etcétera, etcétera, y nos quebramos por culpa de los operadores de telecomunicaciones que nos cobraban mucho. Entonces, yo, la verdad es que era otra época, y eran otros operadores además, ¿no? Nos sometemos a un estudio de tarifas, si usted quiere. Pero bueno, no funcionó y me quebré. Y por eso pues me tocó ser ministro. Entonces, realmente soy muy contento de estar aquí porque, y siempre de ayudar a los emprendedores que juegan un rol muy importante en nuestro plan Vivi Digital, en ese plan de tecnologías del gobierno del presidente Santos que busca reducir la pobreza con la tecnología. ¿Y qué va bien en lo que estamos haciendo? Pues en construir las autopistas de la información, llevando Internet a todas partes, la fibra óptica, el 4G, y el reto es llenar esas autopistas. Y los emprendedores son fundamentales en llenar esas autopistas de contenidos de aplicaciones. Son vitales para eso. ¿Y qué rol tiene el Estado en el impulso de los emprendedores? Yo creo que el primero, impulsar la demanda. Que haya negocios, que esos negocios se vuelvan realidad, que haya clientes. Y el gobierno además como cliente. Entonces, por ejemplo, como los programas de gobierno en línea, que lo hemos abierto para que los emprendedores desarrollen aplicaciones para los diferentes niveles de gobierno. Que haya demanda para las pymes, por eso de la mano con Impulsa financiamos proyectos de desarrollo de aplicaciones para las pymes, que haya más demanda de aplicaciones para las pymes. Cada ministerio de este gobierno está desarrollando aplicaciones. Hace unos días estuvimos también con muchos de ustedes en Educa Virtual en Medellín y vimos cómo hay gran impulso del gobierno para que haya aplicaciones en el sector educativo. Y que haya más demanda es creo que el principal rol que debemos hacer desde el gobierno, que haya más negocio, que es el principal impulsor de los emprendedores. Y yo creo que en eso vamos bien, pero tenemos que meterle todavía más el acelerador. ¿Qué hace falta? Yo creo que hace falta que consolidemos ecosistemas locales. Porque cuando uno ve en este mundo del emprendimiento, ¿quién compite con quién? Los países ya no compiten. Antes en materia tecnológica uno veía Estados Unidos competía con Europa y con Japón, con China. No, hoy en día el Silicon Valley compite con Boulder en Colorado, o con Boston, o con Reston en Virginia, o esas ciudades compiten con Shenzhen o con Shanghai, o con Tel Aviv. Los países ya no compiten, hoy en día compiten las ciudades o los territorios locales entre ellas. Y yo creo que lo que nos hace falta es impulsar mucho más el desarrollo de esos ecosistemas en Colombia.
Muchas gracias, ministro. No sé si notaron, pero él puso el reloj para que le sonara como a cualquiera de nuestros emprendedores que le sonaba el timbre. Él terminó su presentación en ese momento. Gonzalo. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme otra vez, ¿no?, a contar nuestra experiencia y, sobre todo, en este tema. Nosotros tenemos una visión externa y, sobre todo, temporal de lo que está pasando aquí, ¿no? Venimos y lo contamos el otro día, ¿no? Venimos hace 2 años a lanzar Wayra aquí, primer país donde lanzábamos Wayra, y lo que hicimos es reunirnos con un montón de gente, ¿no? Lo que me ha hecho gracia es que me he encontrado con todos ellos aquí después de 2 años, ¿no? Y eso yo creo que es una buena cosa, ¿no? Y muchas veces y en muchos países donde estamos lo que vemos es que hay iniciativas y hay gente en la universidad, gente en la administración, gente en las cámaras de comercio, pero están muy dispersos, ¿no? Y creo que aquí esto es un éxito ya, ¿no? Que un evento como esto exista y que junte a todo el ecosistema, ¿no? Por otro lado, hay algo que estamos viendo y que a mí me encanta ver, es que muchas veces se habla del famoso Valley of Death, ¿no?, de los emprendedores, ¿no? Y mucha gente habla de que ese Valley of Death llega cuando tu empresa cuando tu startup no llega a tener una primera financiación, ¿no? Y en ese momento pues fracasas, ¿no? Y nosotros pensamos que ese Valley of Death no está solo ahí, sino que está mucho antes y a lo largo, en un ámbito temporal mucho más largo, ¿no? Pensamos que nosotros tenemos que lograr un ecosistema. Hay un país como Colombia y otros países que están haciendo una apuesta importantísima por el emprendimiento, como este país debe ver todo, y lo estamos viendo aquí todo desde el primer momento, desde la educación. Y antes teníamos en una parte con el ministro Molano, nos estaba contando los esfuerzos que estaban haciendo en materia educativa, porque lo que nos encantaría ver es que un chaval joven, un niño de 10 años que tuviera ese gusanillo emprendedor, pudiera tener las herramientas necesarias para montar su negocio, para que se fomente ese espíritu emprendedor, que tuviera la financiación suficiente, la mentoría suficiente, el apoyo de la administración suficiente, el apoyo de la universidad suficiente, que tengan los VCs apoyándole, los business angels, y ver todo el recorrido desde ese chaval de 10 años hasta que pueda tener una salida a bolsa en el Nasdaq, ¿no? Y deberíamos ser capaces de que todo ese ecosistema le fuera acompañando continuamente, ¿no? Y nos gusta que aquí lo estamos viendo, ¿no?, que todos esos agentes son los que cubren esos miles de Valley of Deaths que pueden hacer fracasar a un proyecto, y que te puede pasar que al final pues tengas que ser ministro como el ministro Molano. Que insisto, yo creo que en este momento los operadores de telecomunicaciones no somos la barrera. Muy por el contrario, creo que estamos asumiendo un liderazgo desde el sector privado, que yo creo que me lleva a mi siguiente pregunta. Desde la perspectiva del sector privado, ¿ustedes qué creen que debemos hacer? ¿Qué debemos priorizar? ¿Qué tipo de modelo deben enfrentar las empresas? En la asamblea de la ANDI se hablaba de emprendimiento abierto, de innovación abierta, es decir, llamar al ecosistema o desde las empresas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el rol del sector privado? Comenzaría por el ministro Diego. Yo creo que los operadores hoy en día, y además con la competencia que tenemos, 6 operadores compitiendo en 4G, ahí va a haber muy buenos precios para todos, y mi historia era con los operadores de Estados Unidos. Yo creo que el sector privado tiene el rol más importante de todos, y es el del liderazgo. Y yo últimamente me he sentado a estudiar muchísimo el tema de estos ecosistemas locales. Y, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en Guadalajara. Guadalajara tiene el único ecosistema que realmente funciona en el mundo de las TIC en América Latina, el único que realmente funciona. Y me he sentado pues, a estudiar muchísimos, estoy estudiando también uno muy reciente, uno muy joven, que es el de Boulder en Colorado. Les recomiendo este libro que se llama Startup Communities, Building an Entrepreneurial Ecosystem in Your City. Es un gran libro, conocí al autor, a Brad Feld, hace unos meses y me lo regaló. Y en Guadalajara y en y en muchos otros en Asia que han sido exitosos, estos ecosistemas que han nacido recientemente, hay un factor de éxito muy importante, y es el liderazgo del sector privado. ¿Por qué? El gobierno no puede liderar estas cosas. ¿Por qué no puede liderar? Porque nosotros aquí todos somos temporales en el gobierno. El sector privado es el que tiene que liderar estos procesos de la construcción de estos ecosistemas. Y el sector privado no me refiero únicamente a las empresas grandes, sino a los emprendedores. De hecho, el gran éxito del sistema de Boulder, Colorado, es el liderazgo de los emprendedores, que tienen que
ponerse la camiseta y decir tengo que ir más allá de mi negocio y crear sinergias, participar en los programas educativos, interactuar con las universidades, etcétera, etcétera. Y aquí la verdad es que quiero además reconocer el liderazgo de Alfonso Gómez, que se ha puesto la camiseta de colombiano, que va más allá de sus intereses de la compañía para que esto funcione. Gracias a su liderazgo se ha creado el fondo más grande en materia de Venture Capital para la industria TIC y muchos otros programas de este evento también. Y necesitamos muchos líderes como Alfonso Gómez en estos temas. Y no tienen que ser, repito, un líder de una empresa grande. También los emprendedores tienen un rol importante. Los invito a que lean el libro de la historia de Boulder porque son los emprendedores los que crean los espacios de debate, los que atraen los inversionistas ángeles, los que atraen los Venture Capital Funds, los que involucran a la academia en el tema. Entonces, el rol del sector privado es sobre todo ese liderazgo. Muchas gracias, ministro. Juan José. Sin lugar a dudas, si que Colombia se convierta en una startup nation o en muchas startup cities como Medellín, Bogotá, etcétera, pasa fundamentalmente por que el sector privado tome conciencia de su protagonismo y que lo hagan como lo ha hecho, por ejemplo, Telefónica y también más modestamente EA Business School en su compromiso con Colombia. Yo voy a lanzar una idea, que es una idea para el sector privado. El gobierno, si quiere, no se da por aludido, pero es algo que hicimos, por cierto, también con el apoyo de Telefónica en España, y creo que es interesante. Es fácil de hacer, es gratis y tiene gran impacto y puede ser una palanca de cambio muy importante. Y es que las empresas importantes colombianas, como Telefónica, como Movistar, se comprometan simplemente a reflejar en sus memorias de responsabilidad social corporativa lo que hacen por los emprendedores. Eso lo hicimos en España hace 2 años. Con todas las empresas del IBEX 35 se adhirieron porque parecía fácil, no cobrábamos nada, no certificábamos, no íbamos a regañar a nadie, solo íbamos a celebrar las buenas prácticas. Y el resultado de hace bien poquito es que tenemos ya un compendio. Algunos corrieron para hacer planes que tenían postergados y que también, siguiendo la estela, por cierto, de Telefónica, que resultó premiada, como sabe bien Gonzalo, la iniciativa Guaira, entre todas las iniciativas importantes hechas por compañías en el apoyo a los emprendedores. Y pues otras muchas empezaron a pues cambiar cosas como, por ejemplo, sus procedimientos de compras. Ayer se hablaba también aquí de ello. El negocio de las startups, pese a las apariencias, no es levantar fondos de business angels ni de VCs, no. La principal fuente de financiación de las startups es vender, pero a veces cuando una empresa recién creada llega, no ya al gobierno, por supuesto, sino llega a una gran empresa, se encuentra con que esa empresa se ha dotado de unos procedimientos tan complicados que es prácticamente inaccesible a una empresa joven recién creada por mucha capacidad que tenga de producir ese bien o prestar ese servicio que ofrece a la gran empresa. Y todas esas cosas empiezan a cambiar dentro de las grandes empresas a través de lo que se ha aprobado como una de las palancas de cambio más importantes, que es precisamente la responsabilidad social corporativa. Y junto a ese desafío que lanzo a las grandes empresas que puedan estar aquí, mezcladas entre los emprendedores, también un compromiso de IE, donde espera encontrar, como ha encontrado siempre también, el apoyo de Telefónica, la compañía de Telefónica y de las agencias gubernamentales como Impulsa, y es que necesitamos que los emprendedores y los inversores se vean las caras con más frecuencia. Este evento ha sido fantástico, pero hay aquí talento, hay materia prima para que nos veamos las caras todas las semanas. Todas las semanas. Entonces, Liz es quien lleva Venture Network, que es el encuentro semanal que llevamos en Madrid entre emprendedores e inversores. Liz, a partir de septiembre, arréglatelas como puedas, pero hay que hacer ese encuentro semanal en Bogotá. Gracias, Liz. Contamos con eso. Muchas gracias. Ministro Sergio. No, pues yo voy a aprovechar que ya está aquí Liz y ya hicieron esto para que la gente nuestra que está aquí en la primera fila se les pegue para ayudarles a que este evento semanal salga. Es que realmente tenemos una gran oportunidad en el país. Este país viene corrigiendo muchas de sus fallas de mercado y tenemos la gran oportunidad de darle el empuje a mucho negocio dentro del país. Retomando la pregunta, Alfonso, diría lo siguiente.
Es clave para un país como Colombia la alianza público-privada en este frente. Desde nuestro ministerio y desde Bancoldes en particular, que hace 22 años se creó, y se creó con una junta público-privada, porque quien administra el banco es mayoritariamente sector privado. El gobierno lo preside porque somos los accionistas mayoritarios del banco, pero el consejo directivo del banco hace 22 años es con el sector privado. En los últimos 2 años y medio hemos venido en la estrategia de fortalecer los mecanismos de financiamiento a los emprendimientos en Colombia. Entonces hemos decidido tomar también una apuesta y decir, con los recursos del gobierno, colocarlos hasta un porcentaje determinado para hacer fondos de capital privado, bien sea con private equity, bien sea con venture capital, pero estar ahí presente y decirle al resto del sector privado, estamos dispuestos a colocar hasta un 20 o 25%. No estamos interesados como gobierno en administrar, creemos que eso lo puede hacer mejor el sector privado, seleccionar los proyectos, pero que el gobierno también pueda colocar y apostar ese recurso. Permanentemente lo que nosotros nos estamos reflexionando dentro del ministerio y dentro del banco es dónde está la falla de mercado, cómo podemos corregir la falla de mercado. Y cuando vamos a corregir la falla de mercado no es como la corregimos nosotros, es como la corregimos en alianza con el sector privado, porque es la mejor manera de darle sostenibilidad a este proceso. Y ese es tal vez uno de los hechos diferenciadores hoy en América Latina, y es que estos gobiernos, y este gobierno en particular, está totalmente claro en el rol que cada quien tiene que cumplir, y aquí la palabra clave es alianza, alianza entre el sector privado y el sector público para abordar distintos temas de la sociedad, pero este en particular del emprendimiento o del acceso al financiamiento, que es crucial en el emprendimiento, es uno de los temas en que más empeño le hemos colocado en los últimos meses. Ministro, y me permito dar fe de la vinculación de Bancoldex. Nosotros, como decía el ministro Molano, creamos el Fondo Amerigo y hoy hace parte el gobierno colombiano a través de Bancoldex, de manera que doy fe de eso, y es un fondo muy importante para impulso de empresas con base tecnológica, de manera que así es un gran paso. Evidentemente es nuevo para Bancoldex invertir en este tipo de empresas, pero lo hemos logrado, de manera que felicitaciones. Gonzalo, yo le haría un matiz a tu pregunta. Tú tienes la vida en general muy fácil, luego te voy a complicar un poco la participación en el panel. ¿Esto hace parte de la responsabilidad social de las empresas o hace parte de la construcción del tejido económico y social de las empresas? ¿Cómo involucras tú al sector privado y dónde ubicas este emprendimiento en las empresas? Bueno, ahí yo primero, como te puedo decir que tú como responsable de operación puedes recoger con tranquilidad el guante que te lanza Juanjo, porque yo te escribiré ese párrafo de lo que hacemos por el emprendimiento y te va a quedar fenomenal, o sea que no tengas problema en eso. Y la pregunta que haces es importante porque es un tema que hemos visto, que nosotros nos han preguntado desde el principio, ¿no? Cuando empezamos Guaira, la gente primero nos decía, oye, ¿estáis locos? ¿Cómo Telefónica hace esto? Y bueno, algo de razón tenían. Y muchas veces nos han identificado con una parte más de responsabilidad social corporativa más que de negocio, ¿no? Y yo este tema que lo he visto ya desde hace tiempo, creo que esas cosas van unidas, ¿no? Y además siempre pienso que la primera responsabilidad que tienen las empresas es hacer bien su negocio, ¿no? Con lo cual, desde el primer momento esto ya está unido, ¿no? Guaira es una iniciativa que nace en primer lugar para desarrollar el talento y dar oportunidades al talento que había en cada uno de los países, en principio en Latinoamérica, que es donde empezamos, y luego en Europa. Pero luego es un tema de innovación abierta y ahí entramos directamente en lo que decías del negocio, ¿no? Nosotros tenemos unos departamentos de I+D que son muy potentes, muchísima gente trabajando, ingenieros con muchísimo talento ahí, pero lo que nos damos cuenta es que el mundo digital va a tal velocidad y está creciendo a tal velocidad que lo que era imposible es tener claro todo lo que estaba pasando, ¿no? Y lo que teníamos era necesidad de ver o contar con otras personas y otros startups que estaban desarrollando productos y servicios en el mundo digital que en definitiva van a ser los que vamos a tener que vender a nuestros clientes en el futuro, ¿no? Y Guaira, por lo tanto, tiene una parte de desarrollo de talento, otra parte más de negocio e innovación abierta y finalmente de RSC. Pero es que de RSC nosotros somos, como sabéis, un operador muy grande en muchos países donde operamos y tenemos un peso económico muy grande en todos esos países y efectivamente tenemos una responsabilidad con esos países, ¿no? Pero creo que la mejor manera de eso es desarrollar nuestro negocio, desarrollar otros negocios que están alrededor nuestro y de hecho me acuerdo que cuando empezamos Guaira lo que decíamos era hacer crecer haciendo crecer, ¿no? Que era crecer Telefónica, hacer que nuestra empresa sea cada vez más grande,
¿Pero cómo lo hacíamos? A través de haciendo crecer a otras empresas más pequeñas que eran los startups, ¿no? Con lo cual, negocio y RSC yo creo que deben estar, de hecho creo que si lo desligas pierden mucho, ¿no? Deben estar juntos. Muchas gracias. Ahora, enfrentando alguna reflexión que hacía el ministro Molano, me quisiera enfocar en la siguiente pregunta. Desde la perspectiva de una economía emergente, ¿debemos impulsar el emprendimiento en todos los sectores de la economía o deberíamos focalizarnos en algunos? Y si es así, ¿en cuáles deberíamos focalizarnos? Y comienzo de nuevo con el ministro Diego. Bueno, el tema de foco es muy importante. Yo creo que si uno le apuesta a todo, no gana nada. Y yo creo que los ecosistemas locales deben pues tener un ADN. Y eso es justamente lo que estamos buscando ahora desde el Ministerio de las TIC, cómo fomentamos la consolidación de ecosistemas locales y que cada uno tenga su propia personalidad. Por ejemplo, esta semana estuvimos en Montería, el martes y el miércoles hicimos un ejercicio en Montería con la Universidad de Cambridge, que contratamos, que nos está ayudando con metodología para esto. Dice, en Montería, el mundo de las TIC, pues uno va y dice, eso no existe. Y efectivamente es muy embrionario, digamos. Pero nos sentamos con los líderes del mundo privado, con el gobierno y con la academia en Montería, 2 días. ¿Cuáles son los líderes privados? Los ganaderos. La academia, varias universidades. Y encontramos en este ejercicio que perfectamente en Montería podemos ayudar a engendrar un ecosistema de las TIC para la ganadería. Y pues hicimos un roadmap. Y lo bueno del tema es que aquí dinero hay, recursos hay. El gobernador dice, oiga, yo tengo aquí unos recursos de regalías de ciencia y tecnología, se los pongo aquí. ¿Cómo? Eso es lo que estamos ayudando. ¿Cómo ejecutar los recursos eficientemente? ¿Cómo ayudamos a la academia para generar el talento o importar el talento? Porque no necesariamente tenemos que generarlo ahí. Para tener los mejores académicos en el mundo de las TIC para la ganadería. ¿Por qué? Porque la demanda está ahí. Los ganaderos ya lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si no le meten tecnología a la ganadería, no pueden exportar carne. Es fundamental. Entonces ya hay una demanda ahí. Entonces yo creo que ese ejemplo que vimos en Montería, dice, la oportunidad existe y se puede consolidar un ecosistema local si hay foco. Y así uno puede pues, ir zona por zona diciendo cuál es su naturaleza, cuáles son sus factores de éxito, tiene su demanda local. Obviamente en las ciudades grandes hay espacio para apostarle a más cosas, pero creo que el foco es muy importante. Gonzalo, desde la perspectiva de Guaira, ¿tú crees que debería haber foco en los distintos países o incluso foco regional dentro de cada país? Bueno, eso es una cosa que llevamos pensando desde que empezamos Guaira, ¿no? Cuando empezamos fuimos muy generalistas, ¿no? Y también un poco porque empezábamos y éramos nuevos y decíamos, oye, si nos enfocamos tenemos más riesgo de… cuando pedíamos que la gente mandara proyectos de innovación tecnológica lo hacíamos de manera abierta porque cuanto más nos enfocábamos, pues más peligro teníamos que nos vinieran menos proyectos, ¿no? Ahora que eso ya hemos pasado esa etapa, sí estamos empezando a pensar, y en la última convocatoria lo hemos hecho, al menos hacer llamadas de proyectos a ciertas cosas que nosotros pensamos que van a tener más valor en el futuro, ¿no? Hemos hecho la última llamada, hemos hablado, hemos pedido proyectos que estuvieran más relacionados con Cloud Computing, con Big Data, con HTML5, y la verdad es que la gente reaccionó bien y hay proyectos suficientes. Eso por un lado en cuanto al foco de los proyectos, pero lo que estamos pensando también, y puede que pase en el futuro, es hacer como clústeres, ¿no? En países que se centren en ciertos temas, ¿no? Y ver lo que tenemos muy bueno en estos 2 años nos han mandado más de 21.000 proyectos, lo que nos ha dado es una base de datos enorme de qué se está cociendo en los ecosistemas de startups de cada uno de los países, ¿no? Y eso nos va a dar una inteligencia, una información muy importante para saber en qué países o en qué regiones podemos centrarnos en un u otro tema, pero sin duda el foco es importantísimo, ¿no? Perfecto. Ministro, conozco de su preocupación y el reto que tiene tanto su ministerio como Impulsa de que el emprendimiento y la innovación venga de todas las regiones del país. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Cómo ve ese impacto regional? Que no solamente sea Bogotá, Cali, Medellín. ¿Cómo lo ve? Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos, desde la perspectiva nuestra del ministerio, dos
dos reflexiones. La primera es que en todo el país se creen condiciones y ecosistemas que sean funcionales, para que esas redes de emprendimiento tienen que estar en todo el país. Una gran preocupación del gobierno es hacer convergencia a nivel nacional, que esa conexión cuando uno quiera arrancar un emprendimiento sea lo mismo conectarse en Bogotá o en Mitú. Y eso es un reto gigantesco. Eso no es un reto fácil, es un reto gigantesco en temas de acceso a recursos, de acceso a financiamiento, pero ya hay una gran preocupación. Y eso es lo que hemos venido haciendo con la creación de las redes de emprendimiento en cada departamento. Esto tiene una estrategia que tiene mucho tiempo de venirse cocinando, donde la presencia del sector privado es fundamental. Ahora hay regiones del país donde hay que comenzar desde cero, porque la presencia institucional es muy débil, muy precaria, y ahí es donde aspiramos como gobierno a completar lo que haga falta. Y hay regiones donde uno va detrás, uno no va adelante, uno va detrás simplemente terminando de colocar centavos para que las cosas funcionen. Es el caso de Medellín o es el caso de Bogotá. Entonces hemos tratado de que nuestra presencia en las regiones sea de esa índole, de esa naturaleza, de manera que tengamos más presencia donde más se necesite y menos presencia donde menos se necesite. Lo segundo es que para nosotros es fundamental el tema de clusterización, lo que se señalaba ahorita. Impulsa tiene tres dimensiones, aquí hemos hablado solamente de una, que es el financiamiento reembolsable o no reembolsable a los emprendedores, pero hay una segunda dimensión que está enfocada en el tema de mentalidad y cultura. Hay una tercera dimensión del programa de Impulsa que está enfocada a clúster territorial. Lo que decía Diego, hoy la competencia a nivel mundial no es entre estados-naciones, es entre territorios. Por eso lo más y lo mejor que hagamos en los territorios, lo más y lo mejor que llegamos en los negocios internacionales. Por eso nos hemos enfocado también con Impulsa en identificar qué sectores en cada región y cómo trabajar con sectores. Y la pregunta es si escogemos o no escogemos sectores, que es una pregunta existencial. ¿Debe el gobierno escoger sectores o no? Aquí pasamos poco por esa discusión y lo que dijimos es nosotros no escogemos sectores porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer picking winners o decir este es el que gana, ahora en adelante todos a carne o todos a leche. Es muy difícil que el gobierno haga escogencias. Lo que sí hemos planteado de regreso es al propio sector privado decirle, mire, aquí hay un escenario de oportunidades a nivel global y a nivel local, porque este es un mercado que en 10 años ha aumentado la clase media y ha reducido la pobreza. Aquí hay oportunidades dentro del mercado colombiano y hay oportunidades en los mercados globales. ¿Qué sector se cree que tiene la capacidad para aumentar sus ventas, sus exportaciones o su empleo? Y el que ha dicho, yo creo que soy capaz de hacerlas crecer, como nos lo dijo, por ejemplo, el sector de cosméticos y de aseo personal. Si uno mira las exportaciones en 10 años, pasaron de menos de 40 millones y ya van cercanos allá a los 700 millones. Y uno no pensaría que a punta de jabón y de perfumes se puede llegar, pero mucha empresa lo está haciendo. Entonces, ese sector cree que puede aumentar sus ventas y aumentar el emprendimiento. Entonces, lo que hemos dicho es, hagamos la alianza entre su sector y nosotros para hacer un buen plan de negocios, para buscar dónde están los cuellos de botella, cómo los resolvemos, no solamente los transversales, sino los propios del sector. Entonces, yo sí creo que hay que tener un foco en sectores y eso le despeja el camino al emprendimiento también. No estamos marcando cuáles son los emprendimientos, pero estamos diciendo que hay un sector que tiene dinamismo, que tiene potencial a nivel mundial, que hay mercados disponibles, que hay activos con los cuales construir en Colombia y eso cuando menos comienza a iluminarle el camino a los emprendedores. Nada reemplaza el espíritu emprendedor, pero alrededor colocamos una serie de piezas y de información que va iluminándole el camino a quien quiere realmente arrancar un negocio y quien tiene la vocación para hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Juan José, te pediría además de contestar la pregunta, agregar cómo crees que el IE puede contribuir a la búsqueda de ese foco, porque probablemente esto requiere una aproximación metodológica, requiere de algún apoyo en algunos entornos. ¿Cómo crees que pueden colaborar en eso? Evidentemente, la innovación no se va a producir absolutamente en todos los ámbitos en Colombia. O dicho de otra manera, es muy probable que no veamos grandes éxitos y grandes innovaciones absolutamente en todos los sectores de Colombia. Pero yo no me atrevería a decir a priori dónde no se va a producir. De lo que estoy completamente convencido es de que hay mucho talento y hay una gran voluntad emprendedora en Colombia, que estoy convencido de que esa innovación no va a venir de un libro blanco que escribamos sesudamente después, aunque lo intentemos, ¿no? Pero reconozcamos que no tenemos la bola de cristal, ni que somos infalibles, y que
No podemos saber lo que está pensando toda esta gente y los que hoy no han podido darse cita aquí, lo que tienen en la cabeza, qué problemas van a resolver, qué solución van a dar, qué necesidad del mercado están tratando de satisfacer y qué propuesta de valor van a construir, cómo lo van a hacer para poder competir en el mercado. Pero nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Lo que sí podemos hacer entre todos es dar facilidades, como decía el ministro, iluminar el camino para que aflore todo ese talento, para que ese talento no se quede atrapado en dificultades completamente innecesarias, para que no se quede atrapado en la burocracia, para que no se quede atrapado en la incapacidad de llegar a explicar lo que está haciendo a las instituciones o a las grandes corporaciones, que no se quede atrapado por la falta de financiación. Y eso es lo que creo que podemos hacer y la mejor contribución que podemos tener, Alfonso, desde IE Business School y también desde otras empresas como Movistar, profundamente comprometidas con el emprendimiento. José, muchas gracias. Yo les pediría a todos los panelistas que nos ayuden a dar cierre a este panel y también al evento. Y de alguna manera la pregunta está enfocada en Colombia. Colombia ha obtenido unas excelentes calificaciones en lo económico, en el desempeño de los negocios. ¿Cómo podemos hacer de Colombia un destino emprendedor, un destino para los emprendedores, no solamente locales, sino de nuestro entorno? Y con eso los invito a que hagan la reflexión de cierre también a todos ustedes. Ministro Diego. Bueno, yo creo que las oportunidades son gigantes. Cuando uno le saca una fotografía al mundo del emprendimiento en las TIC, o el mundo real de la tecnología en el mundo, en esta fotografía global, se da cuenta que, por ejemplo, en las aplicaciones que hay, la gran mayoría de aplicaciones son para los ricos del mundo. Hoy en día, el Internet es de los ricos del mundo. Pero lo que está pasando es que esa base de la pirámide, que son más de 5.000 millones de personas, van a estar conectadas tarde o temprano. Colombia es uno de los países que está acelerando muchísimo en esa conexión de esa base de la pirámide. ¿Y qué pasa? Esa base de la pirámide necesita aplicaciones hechas para ellos. En Colombia necesitamos aplicaciones para nuestras pymes, porque las aplicaciones para las pymes gringas o europeas no sirven para los colombianos. Necesitamos aplicaciones para nuestros usuarios de estratos bajos, porque las aplicaciones de los otros países no nos sirven. Pero ¿eso qué significa? Que hay un mercado en esa base de la pirámide en Colombia gigante. En Colombia el estrato 1, 2 y 3 representa el 88% de la población. Es gigante y en Colombia los estamos conectando. Entonces, ¿la oportunidad cuál es? Que aprendamos en Colombia a atacar ese mercado. Que aprendamos en Colombia a hacerle soluciones a ese mercado de la base de la pirámide. Tenemos todo el laboratorio para hacerlo aquí. Y lo bueno es que si somos exitosos aquí, vamos a poder exportarlo por todo el mundo en un potencial de 5.000 millones de personas que están en esa base de la pirámide. Entonces, muchas veces nos metemos en estos programas y pensamos en el mercado americano y que cómo exportamos las aplicaciones a los ricos de Europa. Allá la competencia salvaje, aquí no hay competencia. Desarrollemos para nuestra base de la pirámide. ¿Por qué? Repito, porque si aprendemos de nuestro mercado, vamos a poder venderle a toda América Latina, a toda África, a toda Asia, e inclusive también la base de la pirámide de Estados Unidos y de Europa. Entonces, yo veo aquí un potencial gigante y lo bueno es que ya estamos viendo soluciones de éxito en Colombia para esa base de la pirámide. Estamos viendo que sí se puede, que hay un gran potencial. Y además por otra cosa, si no somos nosotros los que solucionamos nuestros problemas para nuestra base de la pirámide, no van a llegar otros a solucionarlo. O lo hacemos nosotros o nadie va a llegar. Aquí los Google no van a llegar a que, oiga, venga, que aquí este pobre aquí del pueblo del ministro Tasco Boyacá le soluciona esta solución. No. Somos nosotros los que tenemos que solucionar nuestros problemas. Y en esa solución podemos generar gran potencial de negocios, gran potencial para muchos emprendedores colombianos. Excelente reflexión. Gonzalo. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el ministro Molano. Nosotros siempre decíamos que cuando empezamos Wayra que las reglas no están escritas, ¿no? Mucha gente, y hablando algo muy parecido a lo que estabas, ministro, en el mercado de smartphones siempre todo el mundo habla de dos sistemas operativos, del iOS y del Android,
Y todo el mundo habla de eso como si eso fuera establecido y ya estaba establecido, pero es que, por ejemplo, aquí en América Latina hay una oportunidad enorme de crecimiento de smartphones, ¿no? Y todavía las reglas no están escritas en eso, ¿no? Y hay una oportunidad enorme en todo lo que va a ser el crecimiento de la tecnología digital en América Latina. Hace unos meses presentábamos Telefónica un informe que se llama el Startup Genome. Ahí lo que hace es comparar las ciudades del mundo frente a Silicon Valley. Silicon Valley es el número 1. Me gusta mucho compararme con Silicon Valley porque creo que no es lo que tenemos que mirar, ¿no? Pero sí que creo que es una buena comparación para ver cómo están funcionando los ecosistemas para que emprendedores tengan oportunidades, ¿no? Hicieron una lista, número 1 Silicon Valley, y había una lista de 20 ciudades después, ¿no? Solo había 2 ciudades de América Latina, que eran Sao Paulo y Santiago de Chile. Pero las buenas noticias es que hay alternativas. Es que antes no había. Y esto ha sido en los últimos 2 años, ¿no? Antes o era Silicon Valley o se acababa, ¿no? Y ahora hay alternativas y ciudades en América Latina están desarrollando este ecosistema emprendedor para que eso suceda. Yo finalmente, por utilizar la terminología que utilizamos en los que nos dedicamos a ayudar a startups, lo que me da la sensación es que Colombia tiene un gran pitch. Es un pitch espectacular, pero como sabéis, lo importante no es tener un gran pitch, sino tener una buena ejecución. Y lo que veo es que además aquí hay una buena ejecución. Con lo cual este proyecto es más que invertible y con muchísimo éxito en el futuro, seguro. Juan José. 2 cosas en respuesta a tu pregunta. La primera, no nos cansemos de traer a gente a Colombia, porque es absolutamente imposible no enamorarse de Colombia en una primera visita y es imposible no admirar la transformación de Colombia si uno viene regularmente. El mejor escaparate de Colombia es Colombia. No nos cansemos de traer a gente que conozca, que repita, que venga, y eso va a ir sin duda contribuyendo a mejorar ese pitch al que hacía referencia Gonzalo y a consolidar ese cambio del papel de Colombia en el mundo. 2, lo hemos mencionado todos, es muy importante el fortalecer una industria de inversores early stage. En España hicimos una cosa, puede o no servir a Colombia, pero España tenía un déficit de inversores en early stage enorme, y lo sigue teniendo, pero hicimos algo que nos ha llevado muy poco tiempo ejecutarlo y que ha tenido resultados extraordinarios, que es crear el Spain Startup Co-Investment Fund, a través de un organismo que sería el paralelo a Impulsa en España, se llama ENISA. Y simplemente lo que ofrecieron y nos pidieron que buscásemos inversores internacionales era cada vez que un inversor invirtiera €1 en una startup, ENISA seguiría hasta macheando la inversión con otro euro en forma de préstamo participativo no convertible, con lo cual apalancaba la rentabilidad del inversor. Bien, lo pusimos en marcha, empezamos con las operaciones, lo lanzamos el pasado mes de julio o mayo, empezaron las operaciones en el mes de septiembre, ya hay invertidos 30 millones de euros y algunos inversores importantes como Jeff Clavier, que es un super business angel de Silicon Valley, ha hecho su primera inversión, o ProFounders de Londres y hasta una docena de inversores en early stage que nunca habían invertido en España ni se lo habían planteado, lo han hecho por ese camino. Pues bien, sepan que algunos de estos inversores han venido de Estados Unidos y de Tel Aviv pensando que España es un buen puente para Latinoamérica. Pero se pueden ahorrar el salto si ustedes les invitan a venir. Yo lo lamentaré como español, pero ellos lo agradecerán, se librarán de horas de avión y de diferencia horaria, ¿no? Excelente, Juan José. Ministro, Sergio. Pues, ante todo, yo quiero de verdad agradecerles este encuentro, esta rueda de negocios entre emprendedores e inversionistas, animarlos a seguirlo haciendo. Cuenten con el respaldo del gobierno, de todo el equipo nuestro también para seguir acompañando el proceso. Creo que lo que se ha hecho es importante, necesitamos más actividades de estas en Bogotá y también en el resto del país. Ojalá esta idea de hacer algo online a partir de septiembre, semanal de encuentros también en Venture, y aquí está Liz, así que también quede ese enganche para nosotros. De aquí van a salir muchas conclusiones y muchas ideas que la hemos pedido para reforzar más el trabajo que estamos haciendo del lado de nuestro equipo. Yo creo que se dijeron cosas muy positivas y muy orientadoras de cómo seguir mejorando el rumbo y sobre todo el ecosistema de emprendimiento en Colombia.
creo que es susceptible de mejorar. Tenemos que hacer nuestro ecosistema también, y entendiendo el ADN colombiano. Miramos siempre los casos exitosos afuera, los analizamos, pero tienen que ser adaptados a nuestras circunstancias, a nuestra realidad. Y Colombia también tiene qué cosas para mostrar, y muchas, y eso que no quepa ninguna duda. El país también asiste y de regreso le explica a otros países en la región también temas en los cuales puede mejorar. Y creo que parte de nuestra apertura mental, no solamente como servidores públicos, como emprendedores en general y como sociedad, es a tomar lo mejor de los demás y también a devolver, porque ahí también tenemos que tener la suficiente generosidad de lo que nos salga bien, compartirlo automáticamente con el que lo necesite. Entonces yo creo que eso es parte de un poco lo que también se ha reflexionado acá. Yo creo que tenemos que seguir en ese camino de seguir mejorando el país. Lo que yo le puedo asegurar a los emprendedores que están aquí, a los inversionistas, es que del lado del gobierno nosotros estamos trabajando permanentemente con una cosa en mente, y es hacerle la vida más fácil a los emprendedores, hacer que el gobierno estorbe lo menos posible, que la regulación sea lo más eficiente. No puede haber un mundo sin regulación. La presencia del Estado es necesaria, pero no puede ser perturbadora. Si lo que estamos trabajando es para que esa regulación sea cada vez más estable, que sea cada vez más predecible, que sea cada vez más simple, más sencilla, para que puedan fluir los negocios. Y eso lo vamos viendo cuando se mide y se compara el país con otros países a nivel mundial. En distintos indicadores vemos el progreso paulatino y constante de Colombia. Creo que ese talante reformador es algo que tenemos que preservar del lado del gobierno, y el sector privado juega un rol fundamental en ayudarnos a que ese talante también se preserve. Yo diría como conclusión que del lado nuestro estos eventos son fundamentales, acercan la oportunidad a los emprendedores con quienes tienen la capacidad de financiarlos, pero también nos permite a los gobiernos recordar nuestra misión y ratificar nuestro compromiso para tener un entorno de negocios cada vez más favorable que le permita al país superar la pobreza. Y remato con una cosa que dijo Diego, que creo que es la clave de todo aquí en adelante, y es entender que este país está cambiando de talla, positivamente hablando. Este es un mercado que está creciendo, que está reduciendo pobreza, que ha creado más de 2,5 millones de empleo en los últimos 3 años, y yo no quiero fanfarronear con eso, pero lo que quiero decir es que difícilmente encuentro una economía hoy a nivel mundial, en las circunstancias globales, que tenga tal grado de dinamismo como el que tiene Colombia y tal grado de resistencia a los choques globales, lo cual no quiere decir que podemos dormirnos en la corriente. Al contrario, elevamos aún más nuestros anticuerpos, estamos más conscientes de lo que tenemos que hacer para poder preservar el momento que tiene el país y no desaprovecharlo. Pero tenemos que ser conscientes que tenemos hacia adelante un país que está reduciendo pobreza, que tiene más clase media y que hay más oportunidades de negocio para los colombianos dentro de Colombia también. Ministro, muchas gracias. Yo creo que resumo el cierre en 4 ideas sencillas. La primera, y creo que es un reto y en lo personal lo tomo, es innovar para la base de la pirámide. Yo creo que tenemos que asumir ese reto, y yo creo que siendo autocríticos todavía nos falta ver más emprendimientos mucho más dirigidos a la base de la pirámide. Yo creo que nuestro equipo de Guaira y todas las demás redes que estamos trabajando deberíamos reflexionar sobre eso, cómo logramos motivar más ideas para la base de la pirámide, para aquellos que están realmente pasando los momentos más difíciles, porque no solamente haremos un mejor entorno para nosotros, para Colombia, sino porque seremos capaces de acceder a mercados mucho más grandes. Lo segundo es, hay un buen discurso de Colombia, creo que el ministro Sergio lo acaba de rematar, es muy claro, pero el reto que tenemos colectivamente es ejecutar. Tenemos que ser capaces de llevar esto a realidades. Indudablemente, la utilidad de este tipo de foros es muy grande. Traer a los inversionistas, traer a los emprendedores, traer a quienes han tenido experiencias de éxito, incluso quienes han fracasado, que también con ese fracaso nos pueden ilustrar todavía muchísimo, es muy importante, y venir a Colombia y sentir lo que se está viviendo en Colombia es muy importante. Ese es un reto que tenemos que hacer. Construir esa base de inversionistas para las etapas tempranas, ese inversionista que le da el oxígeno que necesita el emprendedor. Ayer en la fiesta, que seguimos hablando de emprendimiento en la fiesta,
nos decía alguien de Silicon Valley de manera brillante, nos decía, el emprendedor en sus primeros días necesita café, energía y licor. Para hacer, no sé si sea licor exactamente lo que necesitamos, pero realmente hay un momento en que hay que inyectarle oxígeno a quienes están apostando, quienes han hecho una apuesta de vida por ese emprendimiento. Y por supuesto, la reflexión tiene que ser nacional. No solamente puede quedarse en unas grandes ciudades, sino que tenemos que hacer un esfuerzo por ir a todas las regiones, por llevar estas ideas a todas las regiones. Entonces, pues yo les agradezco a todos los panelistas. Me corresponde además cerrar el evento. Quiero decirles que estamos enormemente complacidos con lo que ha sido el evento. Yo creo que es un ambiente generalizado. Hemos tenido representantes de 21 países, más de 1.500 personas han asistido al evento. Hemos tenido 15 ponentes internacionales, 19 expertos colombianos, más de 15.000 visitas a nuestros dispositivos de revisión de este evento, al hashtag. Hemos tenido realmente una convocatoria. Quiero pedir un fuerte aplauso para los emprendedores y los inversionistas. Ustedes, de verdad, muy, muy importante. Ustedes son los protagonistas. Yo creo que lo que hemos hecho es montar el escenario para que ustedes se encuentren y nos comprometemos a seguir trabajando por ese entorno. A todos ustedes, muchas gracias y espero que acaben de disfrutar los inversionistas, los que nos visitan, su estancia en Colombia. Muchísimas gracias a todos.